otra edición de Caminos, esta instancia que abrimos para dirigir nuestros pensamientos de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Qué tremendo desafío. El salmista dice, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas. Y esos caminos son los pensamientos de Dios. Los pensamientos traen conducta y la conducta trae hábitos, ¿cierto? Y así vamos formando nuestro carácter. Entonces, esta instancia busca ir pastoreando nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que creemos? ¿Qué es lo que pensamos acerca de las cosas, de diferentes cosas? Y ya llevamos harto tiempo haciendo caminos, ¿verdad? Sí, Y hemos tocado varios temas y hoy estamos tocando, hace un par de semanas atrás, estamos tocando un tema muy interesante. ¿Cuál es ese tema, los cinco Nathan? ministerios. Los cinco ministerios, el ministerio quíntuple, un tema que sabemos ha traído como polémica, controversia, malos ejemplos, lo entendemos, y también que mucha gente reclama que tiene poca base bíblica y, y somos honestos, esto es así, ¿cierto? Tenemos que ser honestos con la palabra de Dios. No tenemos una extensión tan grande de enseñanza bíblica, sin embargo, creemos que la que hay es suficiente Ajá. y también en la práctica lo que hemos visto nos muestra la verdad de esto, de la restauración de los cinco ministerios. Y a modo de introducción nomás, Natalia, decir que eh, dijimos que la restauración de los cinco ministerios tiene que ver con un proceso de maduración de la Ujú, iglesia ujú. y que no tiene que ver con estos modelos un poco distorsionados de apóstoles que consideran que hay una especie de promoción, que son más que antes, que eran meros pastores. Mira qué terrible solo ese término, ¿no? Solo ese concepto. No, tiene que ver más bien con la provisión de Dios para la iglesia. Ujú. Normalmente creemos que la provisión de Dios para la iglesia es solo pastoral y decimos, bueno, una iglesia se concibe bajo un liderazgo solamente pastoral, cuando en realidad lo que Dios ha provisto para su iglesia es más que un pastor, Sí, es quíntuple, sí, es sí, los cinco ministerios, sí. apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. Entonces, Y van en el beneficio de la iglesia, no en exacto, beneficio de la persona. personal, Claro. exacto, Y ese es el enfoque de estas conversaciones. así es, Que, que pueda ser una ayuda para la iglesia, porque también es el enfoque bíblico. Lo leímos en Efesios cuando comenzamos recién este tema. Y ahí está el apoyo bíblico de que esos cinco ministerios fueron dados para el beneficio de la iglesia, así para es. que la iglesia pueda crecer, madurar Y para reflejar a y Cristo, para porque reflejar a Cristo. En Cristo están presentes estos cinco ministerios, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, así que consideramos como tan beneficioso el abrazar esto desde esta perspectiva, ¿no? No desde las perspectivas distorsionadas, que lamentablemente abundan, sino bíblicamente y desde una buena práctica. Sí. Entonces tiene que ver con Cristo, con reflejar a Jesús, tiene que ver con la iglesia, con, como dice Efesios, ¿cierto? Llevar a una madurez a la iglesia a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sí. Así que sí, genial. Y estuvimos, Sí, saludamos a los que están conectados, sí, al sí, Tomás, a la Javi, a la Ceci, al Cristian sí. y a todos los que estén conectados. Y estuvimos hablando los miércoles pasados, hablamos acerca del apóstol Así y es, del profeta, de la profecía, ¿no? sí. Y hoy queremos hablar del evangelista, de ese ministerio. Y justamente nuestra iglesia salió el domingo a evangelizar afuera a la plaza con diferentes actividades a contactarse con la gente, a traer, como dice, el reino de Dios en el lugar donde estaban, a través de la adoración, a través de compartir con las personas que estaban alrededor, algunos mensajes en los vehículos, se Sí. ponían, A ver, Dios es en el real, semáforo. claro, Jesús te ama, se cambiaba, y son mensajes que uno puede ir dando. Sí. Y hay distintas manifestaciones o distintas maneras donde tú puedes evangelizar, no solamente lo que hizo la iglesia el domingo, sino que hay otras maneras también que uno puede evangelizar, ¿no? Qué maravilloso. Qué maravilloso. Como nunca vamos a ir más adelante que Dios,
Él es tan perfecto, su provisión hacia la iglesia es tan perfecta, porque hace poco hicimos la conferencia de involucramiento y enfocábamos la importancia de la comunión, de ser cuerpo, y cómo Sí, Jesús hizo comunidad, cómo Él se juntó con los 12, hizo este grupo pequeño o esta célula con ellos, fue a todas partes, atendió a las multitudes, pero a la vez Jesús, dice la Biblia, recorría las aldeas, las ciudades predicando, ¿no? Él sí. recorría predicando, proclamando el Evangelio del Reino, enseñaba, y vamos a ver en las próximas semanas el ministerio magisterial de enseñanza, pero él predicaba el Evangelio, ¿no? Sanando toda enfermedad, y él anunciaba las buenas nuevas. Entonces necesitamos reflejar a Dios. Una iglesia que vive una comunión, que vive la comunión, es maravillosa, que se siente bien, que es familia, que estrecha y fortalece el lazo entre ellas, es maravillosa. Donde se viven los dones, vamos a hablar un poco la profecía y el evangelismo en unos minutos más. Mm, Pero si se queda solo ahí, Natalia, si se queda solo ahí y no sale a proclamar, no está reflejando a Dios. claro, Está reflejando solo una parte, ¿no? claro. Entonces, qué importante es el ministerio de evangelismo. Claro. Y lo otro es, claro, estamos hablando del evangelismo como un don, ¿no? Ajá. Como la fortaleza de una persona que es capaz de mover a la iglesia Sí, en ese sentido. Pero también, recuerden, Jesús dice que nosotros somos la luz del mundo, que cada uno de nosotros somos la sal de la tierra. exacto, Entonces, en el lugar donde yo estoy, yo también puedo evangelizar, exacto. incluso sin ni siquiera hablar, yo puedo Sí, evangelizar. buen punto. Eh, Esto ocurre, es como igual lo que decimos siempre, igual que el pastorado. Hay pastores que Dios levanta, pero todos tenemos que pastorear en claro, cierta medida, preocuparnos por los demás, claro, lo mismo por la profecía, ¿no? claro, Todos claro. podemos de alguna manera profetizar la palabra de Dios, aunque hay algunos que tienen una unción mayor. Claro, entonces, eh, por otro lado, si nos quedamos solo con la salida que tiene la iglesia, por ejemplo, en el caso de nosotros, si solo te quedas con la salida que tiene la iglesia y en tu trabajo, en el lugar de trabajo, nadie sabe que eres creyente. Mm. Cuando vas en el metro, no sé, ves una necesidad y no haces absolutamente nada, o no muestras no muestras ser una persona amable, una persona que lleva a Cristo, entonces, la salida de la iglesia simplemente se produce, o sea, es igual Se a, distorsiona en claro, el es fondo. igual a algo que hago una vez a las Exacto. 500 por así Sí, decir, y ahí reflejo a sí, Cristo. Pero en mi vida diaria como vecino, como hijo, sí. me acuerdo cuando yo era más chica, habían hartos jóvenes en el grupo donde sus familias no eran creyentes. Pero ¿sabes lo más terrible? Es que ellos en la casa eran terribles, o sea, de verdad la familia Mm. no quería ir a la iglesia porque Sí. eran Oh, sí, desobedientes, pésimos hijos, se sacaban malas sí, notas, entonces cuando uno iba a la casa de ellos, decía, oye, este niñito, no sé cómo se sí. comportará en la iglesia, entonces pasa eso, ¿no? Que tú puedes salir a evangelizar y ponerte este traje Mm. de cristiano, no sé, pero resulta que somos hijos donde quiera que Así estemos es. Y mensajeros, testigos. y mensajeros, Yo me claro. acuerdo también cuando en Concepción, mucho más joven, llegué a la fábrica donde me puse a trabajar, llegué a trabajar. Y inmediatamente, un par de días después, se dieron cuenta de que yo era cristiano evangélico. Entonces, me acuerdo que había unos compañeros, uno en especial, que me empezó a decir, mira, este de allá es canuto y hace esto y esto, este de acá también hace esto y acá. Son avaros, son ambiciosos. Tenían un pésimo testimonio en el trabajo. Sí, Y yo después con los años me empecé a ver el testimonio, el mal testimonio que tenían, o la ausencia de sí, testimonio. también. Pero en sus iglesias salían a predicar, ¿cachai? Iban a Wow. las calles a predicar, pero adentro en la fábrica no había un buen testimonio. Y mira, por la gracia de Dios, el día que yo, pues de ahí me vine a Santiago, desde esa fábrica me vine a Santiago, el día en que yo renuncié al trabajo, parece muy autorreferente, pero ilustra esta realidad, ¿no? Sabes tú que yo estuve poco tiempo, estuve 3 años allí, pero toda mi sección paró el día que yo me vine. Ellos pararon, detuvieron y todos me despidieron, mis compañeros, ¿no? Deseándome buena suerte, qué sé yo. Y ellos sabían que me venía a estudiar. Y antes de irme tomé una hoja de papel y lo puse en mi casillero, en mi locker,
y puse, no es tonto el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Y lo puse ahí, simplemente lo pegué, como testimonio de por qué yo me venía a Santiago. Y tiempo después me encontré con un trabajador, un compañero, y él me dijo que ese letrero había impactado mucho entre los compañeros, ¿no? Bueno, testimonio. No solo predico cuando salgo a predicar, a evangelizar, que es muy bueno hacerlo, sino también en mi vida diaria, en lo que hago todos los días, en mi Claro, comportamiento. claro. Incluso es más, ¿cómo eres en tu trabajo? ¿Eres catalogado o catalogada como una persona floja, que le saca la vuelta, Eficiente. eficiente? Me acuerdo hace años atrás, una persona, a mí me daba mucha risa porque ella tenía el concepto de evangelizar en el trabajo, Predicar. predicar, orar por la gente, entonces no hacía su pega. Sí. Entonces el Oh, jefe claro. le dijo, ¿sabes qué? Genial, pero tú no haces tu pega, o sea, Sí, no la haces. Entonces la claro. echaron, de hecho. Sí. Entonces ella me decía, me echaron por el evangelio. Entonces era así como, ¿en serio? Chuta. Entonces, porque tú tienes que ser un buen trabajador, ¿me Mm. entiendes? Ese es el mejor testimonio. No me acuerdo en qué carta, no sé si es Pablo o Pedro, que le dice a las mujeres que están casadas con hombres inconversos. Sí, primero los Corintios 7, Ya, sí, cuando habla así. es Pablo que le dice a las mujeres que están casadas con hombres inconversos, no les dice, hoy Canutéalo. predícale, canutéalo, no, sino que le dice que por su Sí, pueden comportamiento ser ganados. puedan ser ganados al Evangelio. Entonces, eso nos habla de que es súper importante nuestro testimonio. Sí, Nuestro testimonio. Muchas veces los padres hacemos que los hijos adolescentes renieguen del Evangelio porque ven nuestro testimonio, porque ven una cosa que somos en la iglesia y somos otra cosa en la sí, casa. Entonces, cuando ya crecen, ya no quieren saber nada con el Evangelio, se van al mundo porque ven sí. ¿cómo se dice? Desequilibrio. Este Sí. desequilibrio que va en contra, en el fondo, del Evangelio de Cristo. Entonces, Mira, pero déjame hacerte ahora el contrapeso, Nata, hazme el a contrapeso. esto, el equilibrio. Porque, bueno, ¿te acuerdas que hace tiempo atrás compartimos una serie de predicaciones que se llamaba Testigos y Mensajeros? Sí, Ya. sí. Porque tenemos que ser testigos, tenemos que reflejar a la persona de Dios. El testigo es el que presenció algo. Y lo dijimos el lunes en el chat con Iván. Entonces yo tengo que reflejar a esa persona. Entonces una mamá que evangeliza a sus hijos, que los obliga a ir a la iglesia, pero que no refleja a la persona de Cristo en su Mm, casa, no está siendo testigo. mm, Así también, por otro lado, si yo soy súper eficiente en mi trabajo, pero no me importa nadie, a mí me interesa solo mi trabajo, nomás cumplir, pero no soy un buen compañero, una buena compañera, no estoy reflejando a Jesús. Si soy súper buen compañero, pero no soy eficiente, no estoy reflejando a Jesús. Pero fíjate que habiendo dicho eso, ¿qué pasa con una persona que es súper eficiente, buen compañero, pero nunca predica el Evangelio? claro. La gente dice, oye, tú eres tan buena persona, pero nunca le hablaste el mensaje del Evangelio. Sí. Y aquí déjame hacer un paralelo Wow. con la importancia del evangelista. Esta es la importancia del evangelista. Hablamos la semana Sí. pasada de la profecía. La profecía. Y la profecía es maravillosa porque refleja el corazón de Dios para mí, Mm, ¿cierto? Es como, wow, no puedo creer que Dios me conozca. Me contaba un hermano que había ido el domingo a una iglesia también muy profética y que se había levantado un profeta y le había hablado todo lo que había en su corazón. Qué maravilloso. Pero, como siempre digo en las predicaciones, digan pero, pero. no solo Dios habla lo que me pasa a mí y lo que es para mi beneficio, ¿cierto? Para sanarme a mí, sino que hay Mm, un mensaje que es el mensaje del Evangelio. Y en esta generación, donde la gente piensa mucho en uno, yo pienso solamente en mí, lo que Dios me puede dar a mí, de pronto la profecía puede ser mal utilizada en términos de que quiero que alguien me hable, que me diga lo que necesito, mm, lo que requiero para ser sanado, para ser sanada. Entonces el mensaje que busco de Dios es el mensaje que me haga bien a mí. mm, Por eso es importante el evangelista en la iglesia, porque mantiene la solidez del mensaje del evangelio. sí. ¿Cachai? Dios te ama, Dios llega a hacer todo lo que tú necesitas, pero hay un mensaje. Mm, ¿Te fijas? Y Pablo le dice a los corintios, yo recibí lo que les he enseñado. Jesús murió conforme a la Escritura, fue sepultado, ta, 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 ta. Entonces, ese mensaje del Evangelio no cambia, ni debe cambiar, y esa es la importancia del ministerio evangelista. sí, sí, sí. Ahora, Y también yo siento esto, ¿no? Que el evangelista enciende como, es como que él está tan encendido
que enciende este fuego que cada uno tiene. Sí, Ese es como que te comparte del fuego buen y punto. esta llamita que tú tienes, ¡pum!, se enciende y tú Sí. dices, oye, ¿a dónde salió tanta pasión? Mira, eso Y es lo que, entrego sí, tratado y saco la personalidad que no exacto. tengo, por así decirlo. Eso también es otro punto bien importante de considerar, porque Sí, el evangelista proclama, ¿cierto? Comunica el mensaje del evangelio de todas formas posibles. Es el que sale a evangelizar y todo. Pero no solo, estamos hablando de el evangelista, no solo del don, sino del sí, ministerio de evangelista evangelista, dentro claro. de una iglesia, ¿cierto? Parte del liderazgo de una iglesia. Bueno, el evangelista no solo evangeliza, sino que mueve a la iglesia, Sí. lo que tú dijiste. Guía a la iglesia hacia el evangelismo, lo que hicimos el domingo, ¿cierto? No Ajá. estuvimos el equipo pastoral, Estábamos de pero retiro. estábamos en un retiro, pero estuvo Tyron. ¿Y qué hizo Tyron? Tomó las riendas de la iglesia y las llevó y se desató una gracia. Mucha gente me decía, oye, fue de verdad súper lindo, fue genial. El Espíritu Santo se goza en la adoración, se goza en la comunión, pero hay un gozo especial cuando uno sale a la calle. Sí, sí. Y también lo otro que hace el evangelista, te incomoda, Exactamente. porque te saca de tu zona de confort y te empuja a hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Sí, Entonces, por eso que es tan genial la labor, ¿no? Pero por otra parte, es bueno que cada cierto tiempo la iglesia salga de su comodidad así y es. haga lo que nunca piensa hacer. De hecho, por eso nunca lo avisamos, porque el día que tú sabes y dices, ah, este domingo vamos a salir a la calle, y tú dices, ah, mejor me Puede quedo en ser que la no digan, no, creo que el Señor me está llamando a quedarme. Claro, por eso siempre hay una sorpresa y la gente dice, ¡ay, pero no sabía! Esa es la idea, que Sí, no sepa, porque así te remece, ¿no? y es parte de Entonces, nuestra vida como iglesia. claro, claro, pero creo que es súper importante que como iglesia que estamos tomando digamos, estas lecciones, que podamos hacer las dos cosas, no solo salir como iglesia, sino compartir el Evangelio donde quiera que estemos, no solo con nuestro testimonio físico, ¿no? De que somos amables, de que somos eficientes en nuestro trabajo, de que saludamos a la gente, etcétera, somos buenos vecinos, etcétera, etcétera, sino también hablando de Jesús, Mm, orando por los enfermos. Recuerden, Jesús totalmente. hacía eso, oraba por los enfermos. Usaba la profecía, lo que tú quieres hablar Sí, ahora, ¿no? Cuando la mujer samaritana llega a su corazón sí, simplemente diciéndole en el así fondo es. lo que estaba pasando con su vida, sin criticarla, pero fue al hueso, fue ahí, al corazón. Y eso hace que la mujer se impacte por esta palabra profética que llega a su vida, no solo para decirle dónde está, sino para mostrarle el amor de Dios. Y eso hace que la mujer crea, y no solo eso, sino que ella después trae a toda la otra gente, los samaritanos, y le dice, "Ay, mira, vengan, Mm, conozco a un hombre que me ha dicho en lo que estoy". Entonces, es hermoso cuando podemos usar el don profético junto con lo que es evangelizar para traer a la gente a Cristo, ¿no? totalmente. ¿Sabes lo que estoy pensando? Que em, ya lo dijimos, ¿cierto? Que el mensaje de la profecía es como tiene algo que es maravilloso, lo amamos y lo honramos, pero, em, pero tú lo dijiste, el evangelista incomoda a la iglesia. Y sabes, estoy pensando en la iglesia primitiva, ¿no? ¿Cómo se sentía tan bacán ser parte de esa iglesia? Dios se movía con milagros, con sanidades, había una comunión, había un amor tan desbordante en medio de ellos, pero el Espíritu Santo tuvo que utilizar una persecución para sacarlos y moverlos, ¿te fijas? Para salir a predicar. Entonces, eh, nos puede hacer mucho sentido honrar el ministerio apostólico, honrar el ministerio pastoral, honrar el ministerio profético, en fin, pero a veces nos cuesta honrar el ministerio evangelístico y pienso cuántos evangelistas se sienten solitarios porque su iglesia no abraza ese ministerio. Quiero decirles que muchas veces la pasión evangelística hace que el evangelista o la evangelista mire críticamente a la iglesia porque está muy encerrada, porque no sale, dice, hoy nos pasamos de estudio en estudio, pasándolo bien entre nosotros, pero ¿y afuera? La gente de afuera, siempre el evangelista tiene una mirada hacia afuera, hacia los que Mm, no conocen mm, el mensaje del evangelio. Entonces,
siempre cruza la frontera y cruzar la frontera te incomoda. Entonces tú tienes que saber que en ICLAM siempre vamos a honrar el ministerio del evangelista, siempre vamos a honrar, vamos a abrazar ese ministerio y siempre vamos a tender a estrechar los lazos. ¿Cierto? Que el evangelista, la evangelista, no sea tan crítica con la iglesia, sino que abrace a la iglesia, a veces así costándole, ¿no? Que le hace la Abrazar ese suya. fuego y que por otro lado la iglesia abrace ese fuego que te incomoda del evangelista. Eso es Mm, muy importante. sí, Ahora, por otro lado, en los minutos que quedan, hablar de lo que hizo Jesús. Bueno, ya hice el paralelo, ¿cierto?, entre la profecía, la palabra profética y el mensaje del Evangelio. La palabra profética de alguna manera se ajusta a lo que yo necesito y eso me encanta, pero el mensaje del Evangelio no cambia, sí, ¿no? Entonces, por eso otra vez necesitamos el evangelista. ¿Cómo hizo Jesús la obra de evangelista? Lo hizo de una manera maravillosa. Eh, lo hizo a través de los dones sobrenaturales. Él sí. profetizó, ¿cierto? Wow. Palabra de ciencia a la mujer samaritana. Le dice, ve y busca a tu marido. Ella le dice, no tengo marido. Le dice, bien, bien has dicho, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Y ella quedó así, pero wow. Entonces, lo mismo la sanidad, el ministerio de sanidad, cuando nosotros operamos en fe, en sanidad, eso también abre los corazones. ¿Qué es lo que hace eso? Eso prepara el corazón y abre el corazón para que la gente pueda escuchar el mensaje del Evangelio. Recuerda que la sanidad no es la que salva, la profecía no es la que salva, es el mensaje del Evangelio. Mm, Pero es solo que esos dones pueden abrir el corazón. Lo mismo que el testimonio. sí. Si tú tienes un buen testimonio, la gente Claro, va a pero eso abrir no su salva, corazón. po. No Eso no salva. salva. Claro. Por ejemplo, mi vecina, Sí, yo estaba pensando en ella claro, también. ella está fascinada con nosotros porque, Gracias a Dios tenemos una claro, buena relación. claro, tenemos súper buena relación. Yo le he regalado algunas cosas, ella también, nos saludamos, nos Nos abrazamos, claro. ayudamos. Hemos orado por ella. Y hubo un momento en que también con mi hermano, con Jaime, oramos por ella, le Mm. dimos una palabra y todo, y le hablamos acerca de Jesús, la importancia de Jesús. Entonces, eh, por eso que creo que es cuando el Evangelio es La hemos invitado a completo, la sí, iglesia también la también. hemos invitado. Ella ha Cua- declinado la invitación, claro, pero cuando el Evangelio es completo es cuando tú haces todo eso. Está tu testimonio. Nosotros oramos de hecho, cuando mi hermano le da esta palabra a ella queda impresionada sí. porque era una palabra, era algo que ella le estaba diciendo a Dios. Entonces, cuando ya haces todo completo, ya cumples con tu labor como hijo, ¿no? Mm. De traer al Padre para que las personas se encuentren con Jesús. Entonces, creo que eso es tan importante hacerlo. ¿Y sabes lo otro que te iba a decir? Que pensaba ahora cuando estabas hablando, que a veces nosotros rechazamos lo que hablábamos los miércoles pasados, apóstol, rechazamos la profecía y rechazamos el El, evangelio, claro, el el evangelista, evangelista, claro, el hecho de salir y todo y evangelizar, por las malas experiencias que hemos tenido, por lo que hemos visto, que ha sido muy negativo, en cuanto a... a esas cosas. Por ejemplo, un apóstol, no sé, po, Sí, pensamos en personas con anillos, sí. no sé, po, mucha plata, etcétera, etcétera, Mm. ¿no? Con abuso de poder. Ajá. Cuando pensamos en un profeta, lamentablemente se nos vienen cosas negativas. Sí. Un profeta también que abusa de la profecía, que le dice cosas que nada que ver, etcétera, Ujú. chanta, etcétera, etcétera. Cuando vemos el evangelista, ¿sabes lo que yo pienso al Ujú. tiro? En estos de las plazas que predican y que hacen show, Arrepiéntete. y que juzgan a la gente o que hacen pura, no sé, pues como show en el fondo y que en el fondo después su vida en la iglesia es terrible por las Sí, cosas que se han conocido, ¿no? sí. Entonces, ¿cómo Satanás ha tirado barro y ha hecho que nosotros tengamos un mal concepto de estos 5 ministerios que aparecen en la Biblia? Y no aprovechemos eso, que es para la edificación de la iglesia, porque es una iglesia no tiene una visión apostólica, no tiene palabra profética, no se mueve y sale a evangelizar, está como, ¿cómo se dice? No, deja de crecer. Sí, Entonces necesita los 5 ministerios así dentro es. de su iglesia para poder crecer. Nosotros necesitamos eso. Sí, ahora, yo te quiero decir algo. Yo creo que quiero insistir en esto, la importancia del evangelista y restaurar el evangelismo en la iglesia de la proclamación del evangelio.
Algo en mí desea siempre ser una buena persona y una persona querida, respetada. Aparte, sí, sí, Pero eso es verdad. cuando yo le diga a la vecina, vecina, quiero decirte algo, la Biblia dice que Dios nos ama, que somos pecadores y el pecado nos separa de Dios, pero que Dios envió a su Hijo como solución y Él murió por nosotros. Es como ya te pusiste especialista ya. Exacto, eso implica un costo. Sí, Y el apóstol Pablo, él decía eso, o sea, por eso siempre decimos, salir a evangelizar implica morir. Me van a tildar, no, te van a de rechazar. fanático, de retrógrado, etcétera. Y hay un costo por predicar el evangelio. Entonces, el apóstol Pablo pudo haber sido una persona muy querida, sanar a la gente. ¿Quién no quiere ser sanado? ¿Quién no quiere ser restaurado? Pero el tipo iba y predicaba que el único Dios era el Dios de la Biblia Mm, y que se había manifestado en Jesucristo y que la salvación estaba solo en él. Oye, y los romanos se sentían ofendidos, los griegos también, se burlaban, lo encarcelaron y todo, pero él decía, por causa del Evangelio sufro estas cadenas, ¿cachai? sí, Entonces, es como el equilibrio. No ser una persona tan pesada en mi trabajo, en mi lugar, predicando, pero siendo un pésimo profesional, un mal compañero. Pero por otro lado, no ser solo un buen profesional y un buen compañero y tener miedo tal cual. de predicar el Evangelio, ¿cachai? Ser cobarde para no sufrir las consecuencias. Sí, Es fome decirlo, pero es sí, así, ¿no? sí. Y lo otro es que Jesús también le pasó, ¿te acuerdas cuando él Así es. está enseñando y hasta sus discípulos le dicen dura es la palabra, ¿no? Sí, Entonces, exacto. a veces no siempre nuestra palabra va a ser blanda. Sí, Y claro, tal como tú dices, la gente va a querer ser sanada, la gente va a querer una palabra profética que le digan, ¿no? Pero de ahí ahora tiene que tomar la decisión sí, por Cristo. Y muchas veces eso implica morir también. sí. Entonces, no toda la gente está dispuesta a abrazar a Jesús. Así es. Lo que le pasó a Jesús, po. ¿Cuánta gente fue sanada? Y después se iba, ¿te Y acuerdas? después, claro, Muchos volvieron atrás. claro, Cuando yo tengo que reconocer que cuando eh, vengo en Uber, tomo un taxi, qué sé yo, sinceramente, hermanos, yo es como, no, no quiero, pero ¿cómo puedo estar en un Uber sin predicar el Evangelio? Lo tengo ahí a la persona, ¿no? Entonces, en ocasiones no lo he hecho, pero siento esa carga. mm, Pero es fome, es una lata, pero necesito cumplir la obra de evangelista, aunque puede ser que yo no sea un evangelista, pero el solo hecho de decir, ¿sabes qué? Mira, nosotros somos personas de fe, creemos, y creemos en sí, Jesús, y sí. eso es clave, ¿no? Sí, nos queda el desafío como iglesia de ir un paso más y como dice la palabra, ¿no? Que no tenemos un espíritu de cobardía, sino Dios nos ha dado un espíritu de Así es. poder, de amor y dominio propio. De hecho, Oremos. sí, de hecho, para terminar, en el retiro de pastores, ahora donde fuimos, el que Sí, tuvimos, una de las cosas que hablamos, que sentíamos que Dios nos llevaba, nos guiaba, era a, a, a meterle fuego al evangelismo, ¿no? sí, sí, Así que eso es algo que siempre queremos hacer. sí. Bien, Oremos cortito, sí, pastor. creo que Sí, está como se pegándose. está pegando Así la que, señal. sí. Oremos cortito, mientras que tú arribas la señal. Sí, un abrazo a cada uno y Sí, vamos a orar ahora, sí, ¿sí? sí. Señor, gracias por lo que estás edificando en ICLAM. Mm, Gracias, Señor, porque hemos pedido, Señor, que tú restaures los 5 ministerios y restaures el evangelismo en nuestra iglesia. Y lo hemos estado viendo, Señor, que tú lo has estado haciendo. mm, Y gracias por Tyron. Gracias, Señor. Gracias por su equipo. Gracias, Señor, por desafiarnos, por incomodarnos, eh, por llevarnos a cruzar las fronteras, Señor. Te damos gracias por eso y por supuesto que lo honramos. Oramos, Señor, que lo bendigas, oramos que lo guíes, oramos que le des mayor unción, mayor gracia, mayor sabiduría, amado Dios, y que tú impulses a nuestra iglesia a ser esta iglesia evangelista, Señor, a cumplir nuestro ministerio, como le dice Pablo a Timoteo, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. mm.
Gracias, Señor, te damos. Gracias por este tiempo. Gracias porque estás restaurando, Señor, los 5 ministerios en tu iglesia para llevarnos a una madurez mayor. Te honramos, Señor, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Chao, iglesia, nos Un vemos. abrazo, que estén muy bien, amados. Chao, chao.